Agradece la presencia del doctor Juan Antonio Pérez Sato. Él es subdirector de vinculación del Colegio de Postgraduados Campus Córdoba. Doctor, bienvenido y buenos días. Buenos días, un saludo a todo el auditorio. Pues un gusto, un placer, un honor que nos abra un espacio en su agenda para platicar con nosotros. ¿Qué tema nos va a explicar esta mañana? Bueno, el tema que el día de hoy les vengo a platicar un poco es sobre la cuestión de las abejas y cómo las abejas están relacionadas con la sociedad y el ambiente. Que ese tema ya nos dejó picado la vez pasada, ¿eh? Como abejita trabajadora nos dejó picados la vez pasada y queríamos saber más, porque además es un universo de conocimientos. Decíamos en una entrevista anterior que teníamos en Grupo FM Noticias edición Zona Centro, bueno, usted nos explicaba que siempre pues pensamos en la clásica abejita amarilla con rayitas negras, ¿no? Pero claro, que no, que hay un montón de especies de abejas. Platíquenos de esa parte, por favor. Sí, en el mundo existen alrededor de 20.000 especies de abejas. De todas esas especies de abejas, el 5% son abejas que le podemos llamar abejas sociales, ¿no? Que viven en sociedad. Quiere decir que tienen una organización. Existe, por ejemplo, la reina, que es la que controla, por decir así, a la colonia a través de sus feromonas. Tenemos a las obreras, las cuales tienen diferentes funciones dependiendo de su edad, ¿no? Van al campo, de cierta edad van al campo a recolectar el néctar. Cuando nacen, pues se dedican a la limpieza de la colonia. ¿Una obrera cuánto vive más o menos? Aquí en los trópicos vive alrededor de los 3 meses, aproximadamente. ¿Y una reina? Una reina llega a vivir hasta los 5 años, wow, porque es la madre, sí, la madre de la colonia, ¿no? Sí, claro. Si ella muere, bueno, hay manera de que las abejas la reemplacen. Sin embargo, esta es una máquina de poner huevo la reina, ¿no? Sí. Pone alrededor de 2.000 huevecillos diarios, ¿no? Sí, los que piensen, ay, la abeja reina no hace nada, están equivocadísimos, ¿no? Sí, claro. Entonces, y tenemos también a los zánganos, ¿no? Los zánganos, bueno, son los machos, ellos se encargan de la fecundación de la reina, ¿no? ¿Nada más eso hacen? Sí, nada más eso, pues es una labor muy importante, ¿no? Porque sin el macho no habría... Es que ya sabe que clásico que las mamás, ¿no? A los hijos que no hacen nada, ¡es un zángano! O sea, de veras, es no hacer nada, es como sinónimo de no hacer nada. Sí, y claro, bueno, más allá de la fecundación de la que nos habla, ¿no? Exactamente, si ellos son eliminados una vez de que ya no hay floración, ya no hay néctar, pues las mismas obreras los sacan para afuera, ¿no? Y mueren, pues no les dan ya de comer y tienden a morirse. ¡Wow! Entonces no los mantienen toda su vida, ¿no? O sea, son temporadas en que la reina pone huevecillos exclusivamente para producir zánganos y es cuando se requieren. Quiere decir que nada más la colonia los mantiene cuando se les necesita, ¿no? Después tienden a eliminarlos, ¿no? O sea, a ver, entonces, a ver si estoy entendiendo, doctor. La abeja reina es hembra. Es hembra, exactamente. Y de pronto la abeja reina tiene la capacidad de crear a sus machos. O algunos machos. Pone huevecillos que pueden dar origen tanto a obreras o a machos. ¿Obreras siempre son hembras? ¿O hay obreras machos? Podemos decir que las obreras son como si fueran hembras, como si fueran reinas, pero son infértiles, ¿no? En algún momento, debido a la alimentación, no se desarrollaron. Porque pudieron haber sido una reina si las obreras se hubieran alimentado exclusivamente con jalea real. Ese obrero hubiera desarrollado una reina, pero como nada más la colonia requiere una, por eso las obreras únicamente alimentan a una o dos larvas que va a ser la futura reina de esa colonia, ¿no? Entonces las obreras son, podríamos llamarle reinas infértiles, ¿no? No tienen capacidad sí pueden poner huevecillos. En un momento, cuando la reina por alguna razón muere, algunas obreras tienden a querer suplir su función. Claro. Entonces comienzan ellas a poner huevecillos. Pueden poner huevecillos, pero únicamente dan origen a zánganos. ¿Por qué? Porque ellas no están fecundadas, o sea, no tienen en su cuerpo almacenado el aparato, el semen, ¿no? Sí, sí. Entonces, por eso que cuando ponen un huevecillo las obreras, dan origen a machos. La única que tiene capacidad de poner huevecillos, que pueden ser obreras o zánganos, es la reina. Oiga, ¿y de estas 20.000 especies de abejas de las que nos habla, todas hacen miel? No. Todas hacen miel. Pero unas, por ejemplo, las que no son sociales producen miel, pero en muy pequeña cantidad, no únicamente para... Porque como todo en la vida, no se organizan, ¿no? ¿O qué? Pues sí, pasa que son colonias más pequeñas, ¿no? Si la comparamos con las abejas sociales, por ejemplo, las abejas europeas,
estas mantienen colonias hasta 80,000 individuos, ¿no? O sea, 80,000 individuos, mientras que las abejas, que son insectos no sociales, que no viven en sociedad, pues realmente sus colonias son muy pequeñas, ¿no? Ah, muy bien, qué interesante este dato, ¿eh? Y aquí nos preguntan, dice, yo he leído, a través de Facebook, dice, yo he leído que también hay miel de diferentes colores. ¿Eso tiene que ver con la temperatura, el clima, la altura o de qué, o incluso el sabor puede variar? Preguntan. Bueno, intervienen varios factores, O sea, ¿no? ¿sí es cierto que hay mieles de colores? Sí, realmente hay una gran diversidad de mieles, ¿no? Hay una gran variación en colores y sabores. Esto depende mucho de la floración, del tipo de flor que la abeja va y colecta el néctar, ¿no? La abeja, para poder vivir, ¿no? necesita la miel, ¿no? El néctar, principalmente lleva las flores. Entonces, dependiendo del tipo de flores, por ejemplo, hay mieles, la que se producen los cítricos, por ejemplo, ¿no? Es una miel donde la abeja va exclusivamente a cítricos, colecta el néctar, y esa miel tiene un color muy diferente a la miel que, por ejemplo, se produce en los cafetales. En los cafetales tenemos una gran diversidad de flores, ¿no? Está la del café, está la de los árboles que le brindan sombra al café. Entonces, ahí la abeja va y colecta néctar de diferentes flores, y eso le da un color y un sabor totalmente diferente. Entonces, sí, principalmente intervienen otros factores igual, ¿no? O sea, el lugar, como mencionaban ahí, posiblemente la altura, pero principalmente es el tipo de flor que la abeja visita. Doctor, se ha hablado un montón, y seguramente se lo va a tocar en algún momento, de todos los beneficios que tiene la miel, que incluso hay quienes lo han comparado con oro líquido, ¿no? O el oro de la vida, en fin, le han puesto un montón de nombres, tratando pues de subrayar la idea de que es una cuestión maravillosa, ¿no? Para la juventud, para la salud, para la belleza, para un montón de aplicaciones. Todas estas mieles de las que usted nos habla, ¿tienen los mismos beneficios, los mismos capacidad de nutrientes o maravillas de la naturaleza, como dicen algunos? Principalmente la miel son carbohidratos, ¿no? Son azúcares, ¿no? Que contienen, ¿no? Usted ve que los atletas consumen miel, ¿no? Porque brinda energía, ¿no? Los carbohidratos brindan energía principalmente. Contiene una cierta porcentaje de humedad, y en muy bajos tiene lo que le llaman, tenemos minerales como son potasio, sodio, calcio, magnesio, hierro, cobre. Eso lo tiene, pero en muy bajo porcentaje, ¿no? El 1%, por decir así. Entonces, la miel principalmente son carbohidratos. Hay otros productos que se obtienen de la colmena, ¿no? Porque a veces pensamos que las abejas únicamente producen miel, pero también producen, por ejemplo, tenemos el polen sí es rico en proteína, tenemos los propóleos, ¿no? El mismo veneno. ¿Qué es el propóleo? El propóleo es una resina, ¿no? Que las abejas colectan de los árboles, ¿no? Eso, y las abejas lo utilizan para, por ejemplo, a veces en las cajas o en sus nidos donde viven hay huecos, ¿no? Entonces ellas cierran esos huecos con propóleo. Eso para evitar la entrada de aire frío al interior de los nidos, ¿no? Donde viven. Entonces, de pronto, si pensamos en la miel como con propiedades terapéuticas, no solamente debemos pensar en eso, sino en todo lo que usted nos acaba de mencionar, ¿no? Claro, las mieles además pues tienen propiedades antibactericidas, ¿no? O sea, es muy común que a veces te dicen que tienes una tos por ahí y te dicen, pues miel con un poquito de limón, ¿no? Entonces es muy utilizado en la medicina tradicional por esas propiedades, ¿no? Hay una persona por Facebook, doctor, que nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre miel y jalea real? Bueno, la jalea real es una sustancia que producen las obreras a una determinada edad. Este es un alimento que las obreras utilizan para alimentar a la cría. ¿A qué me refiero con la cría? El ciclo biológico de una abeja es, la reina pone un huevo, ese huevo eclosiona en un pequeño gusanito, una larvita, después esa larvita se transforma en una pupa, y después de esa pupa sale el adulto, ¿no? Ese es el ciclo, es como si fuera una mariposa. Todos los insectos siguen ese ciclo, ¿no? Entonces, en el estado de larva, las larvas reciben un alimento especial llamado jalea real durante los primeros 3 días. Entonces las abejas lo secretan, lo producen con unas glándulas que tienen, y es como que un líquido lechoso, ¿no? Un color blanquecino. Entonces los dan de alimento, y es un alimento que contiene, pues, eso hace que... Es muy nutritivo. Muy nutritivo. Por ejemplo, si al tercer día las obreras le dieran a esa larva
jalea real y polen, se transforma en una obrera. Pero si la alimentan exclusivamente con jalea real, se transforma en una reina, y tú puedes ver una reina es un tamaño mucho mayor que una obrera. Entonces ese alimento que le dan hace la diferencia, ¿no? entre una obrera y una jalea, entre la jalea real. Y me decía que la diferencia entre la miel y la jalea real. Entonces podríamos decir que la jalea real las abejas la producen, pero en cantidades muy pequeñas, únicamente es para alimentar a la cría, ¿no? Por eso es que muchas veces es muy cara, ¿no? Es muy cara, exactamente. Entonces en el colegio posgraduados, de hecho hay un estudiante que está evaluando los métodos de producir jalea real, ¿no? Y oiga, doctor, aquí también nos están preguntando que si es adecuado consumir miel cuando se padece de gastritis. Híjole, ahí sí me agarraron en curva, ¿eh? Es que para nuestro público le decimos que él es doctor investigador, no es doctor médico, a lo mejor por eso, ¿no? Sí, la confusión. Sí, la miel generalmente a lo que yo tengo, bueno, se utiliza como un energetizante, ¿no? Es un alimento que te proporciona energía por los carbohidratos que mencionamos, se utiliza para ciertas, lo que mencionamos, la tos, ciertas infecciones causadas por bacterias, ¿no? Principalmente, ¿no? Y se utilizan por ejemplo en la industria, en los alimentos, en varias ramas, ¿no? Para hacer champú, jabones, más las propiedades que podría tener son esas, ¿no? Entonces sí desconozco un poco el punto de eso que se podría hacer, podría yo decir que no, y a lo mejor sí, ¿no? A lo mejor ahí es preguntarle a un médico, ¿no? Ajá, aquí dice, ya escuché que la miel sobre todo lo que tiene es azúcar, pero entonces de todas las otras propiedades de las que hablan, que ayuda a mantenerse joven, a la lozanía de la piel, incluso a sanar heridas, ¿es más un mito que una realidad? Hay ciertos estudios, ¿no? que demuestran, hay otras cosas que sí, no hay una evidencia científica, ¿no? Pero pues como mencionaba, que la miel tiene también ciertos minerales, potasios, aunque son en baja cantidad, ¿no? Pueden hacer que provoquen ese efecto de las propiedades que mencionan, ¿no? Que si la abeja africana produce miel. La abeja africanizada produce miel, ¿no? Porque la abeja es muy similar a las abejas europeas, las que producen miel, ¿no? Todas las abejas africanizadas, lo que tienen, y vamos a hablar más adelante de eso, si me das oportunidad, es que ellas producen igual de miel que las abejas europeas, ¿no? Pero son más defensivas, ¿no? Defienden más. ¿Por qué son tan agresivas, tan guerreras? Bueno, es que lo que pasa es que estas abejas pues, se fueron introducidas aquí al continente, no las teníamos, ¿no? Por ejemplo, esta especie fue traída de Brasil, de África, ¿no? Ahí generalmente, como la gente va y roba de los nidos la miel, de una manera, vamos a decir, salvaje, por decirlo así, ¿no? Entonces las abejas han buscado ese mecanismo de defenderse, ¿no? Entonces en África esa abeja es muy agresiva. Los brasileños, algunos investigadores brasileños la introdujeron a Brasil y de ahí se escaparon y empezaron a invadir, por decirlo así, el continente. Aquí se aplica eso de las abejas no eran ariscas, sino que las hicieron. Exacto. Y nos llegaron aquí a México en 1986, ¿no? Porque antes nosotros teníamos abejas europeas, abejas que fueron introducidas por los españoles. Las abejas, para que me pueda entender el público, existen varias razas, ¿no? De abejas, ¿no? Como los perros, ¿no? Entonces tenemos abejas que les llamamos abejas italianas, abejas carniolas. O sea, hay diferentes, son muy parecidas, pero varían morfológicamente, tienen características como los perros igual, ¿no? Más largas, más cortas a las gordas, largas, fracasas, ¿no? Así son las abejas, y dentro de ese grupo están las abejas africanizadas. Y esas son las que, por ejemplo, han causado problemas en la sociedad, ¿no? Aquí constantemente a veces tú ves en las noticias o en los periódicos picaduras por abejas. Generalmente son esos tipos de abejas que viven en los troncos de los árboles, viven en forma silvestre, ¿no? Las abejas africanizadas. Las abejas que manejan los apicultores en los cajones, esas abejas tienen una cierta docilidad, porque han sido seleccionadas para eso, ¿no? La apicultora va seleccionando las abejas más dóciles año con año, y son abejas muy manejables, que no llegan, o sea, atacan, sí, ¿no? Pero bajo ciertas circunstancias, mientras que las abejas africanizadas, con cualquier movimiento, disturbio o ruido que tú les hagas, se van se alteran y te atacan masivamente, ¿no? Qué fuerte. Bueno, y dice aquí también otra pregunta, que ¿cómo puedo saber si una miel es pura?
Una miel, si una miel es pura. Bueno, generalmente yo me he escuchado con eso, ¿no? Que las personas me dicen, oye, mira, compré miel y se azucaró, ¿no? Se pone como grumosita, ¿no? Ajá, toda miel que es pura tiende a cristalizarse, ¿no? Pasado unos meses tiende a cristalizarse. La miel que ha sido adulterada generalmente se mantiene líquida todo el tiempo. Tú puedes ver, pasan los meses, 3 meses y está líquida. Y de pronto hay quienes creen al revés, ¿no? Creen al revés. Yo por ahí en alguna revista chequeé eso porque pensé que iba a hacer alguna pregunta de que hay una prueba para ver si la miel está adulterada, que es muy sencilla. Se toma media cucharadita de miel, ¿no? Y esa se disuelve con otra cucharadita de agua. Lo pones tú en un vaso, lo disuelves, esa miel con el agua, y le colocas a esa miel, mezcla, una cucharadita de alcohol, ¿no? Se agrega alcohol, ¿sí? Si por ejemplo el líquido que se forma es transparente, claro, es una indicación que la miel no está adulterada. ¿Puede ser cualquier tipo de alcohol? Sí. Pero si esa mezcla se torna ligeramente turbio, intensamente turbio, eso quiere decir que ya la miel fue adulterada, ¿no? Entonces, esa sería una prueba, vamos a decir, la más sencilla, pues, ¿no? Que podríamos hacer cualquiera. Que si cuando la miel se cristaliza es bueno ponerla a baño María. No pierde los nutrientes, dicen. Preguntan por Facebook. Sí, mire, se tendría que poner bajo un calor, pero que no sea tan intenso, ¿no? La miel, una vez que se calienta, pierde sus propiedades, ¿no? O sea, de pronto sí tenerla cerquita de nuestra flama donde estamos cocinando, pero no directamente en baño María, ¿podría ser? Sí, podría ser. O donde le dé el sol. Exactamente, ¿no? Porque lo más recomendable es un método que pudiera ser de trituración, ¿no? Que pudiéramos volverla nuevamente líquida. La miel, por ejemplo, la miel aquí que se produce en los cafetales generalmente tiende a cristalizarse. Hay una miel que los apicultores producen en el altiplano, en Puebla. Esa miel es una miel como tipo mantequilla, ¿no? Toma otra consistencia y es más fácil ponerla en el pan, ¿no? Que generalmente es donde la gente lo utiliza, ¿no? Pero sí, lo mejor es baño María, ¿no? Pero no calentar la miel porque sí pierde sus propiedades. Y si es en baño María, que no sea aunque suena obvio, pero bueno, que lo puede estar haciendo en envase de plástico, que sea en uno de cristal, ¿no? Por ejemplo. Sí, exactamente. Y una vez mejor es comprar la miel que uno va a consumir, pues. Ajá, sí, de a poquitos. Exacto, para no tenerla ahí almacenada. ¿Cuál es la manera correcta de almacenarla? Pues la tengo en el refri, la tengo en la despensa, la tengo en la ventana donde da el sol, ¿qué? ¿Dónde? Bueno, debe estar a una temperatura, más o menos, por ejemplo, arriba de los 20 grados centígrados, ¿no? No, porque si no tiende a... O sea, cero meterla al refri. Eso no. Jamás. No es recomendable. Si tú la metes al refri, pues se va a ponerla más dura. Se va a cristalizar, ¿no? Podría, mira, se recomienda ponerlo en envase de vidrio o un recipiente de acero inoxidable, ¿no? Pues comprar, como te había dicho, solo lo necesario para no tener que tenerla ahí la miel, consumirla inmediatamente, ¿no? Y volver a comprar más. Si tú la pones a una temperatura de 11 a 15 grados centígrados, lo más seguro es que va a tender a cristalizarse rápidamente, ¿no? Y es bueno conservar la miel en recipientes siempre cerrados, ¿no? Siempre cerrado, muy importante. Eso serían las recomendaciones para la conservación de la miel. Personal, ella tenía gastritis y que lo que hizo fue, o alguien le recomendó, es que como tomar agua de tiempo, el agua normal que va a tomarse los vasitos de agua al día, que le echara una cucharadita de miel de abeja. Entonces le echa la cucharadita de miel de abeja a su vasito de agua, lo agita bien y se lo toma. Y que ella claramente ha visto que los síntomas de gastritis se le han ido, pero disminuyendo ya prácticamente a no tener ninguno. Entonces pues ahí le dejamos esta historia. Excelente, sí, de hecho hay muchas propiedades de la miel que aún desconocemos, ¿no? Qué bueno que las personas que nos comparten eso, pues es interesante, ¿no? Porque solo así yo le preguntaba a Mari, ¿y es en ayunas? Me dice, no, como agua de tiempo, no necesita ser la primera agua que tomamos durante el día. Llevar su mielecita aparte y se la echa y yo creo que aunque no tengamos gastritis sería una buena idea, ¿no, doctor? Sí, de pronto la miel tiene muchas propiedades, como mencionábamos. Entonces, pues muchas personas la utilizan porque pues les ha dado resultados, ¿no? Oiga, doctor, también otra pregunta que nos han hecho miembros del auditorio es que bueno, que sí ya les interesa el tema,
pero que sí es muy complicado, porque obviamente cuando uno piensa en dedicarse a producir miel, pues lo que más miedo dan son las picaduras de abejas, ¿no? ¿Hay alguna solución en este tema? ¿O el colegio de posgraduados de algún tipo de capacitación, asesoramiento en ese sentido? A través de la subdirección de vinculación, nosotros todos nuestros proyectos tratamos de aterrizarlos aquí en la región, ¿no? Tenemos varias áreas donde ofrecemos cursos. Por ejemplo, en la que te puedo hablar, la cuestión de apicultura, damos varios cursos durante el año. Principalmente los damos en los sitios ecoturísticos. Hay opciones, ¿no? Utilizamos principalmente dentro de la apicultura, tratamos de enseñar tanto al que sabe como al que no sabe, ¿no? Entonces hay personas que no saben nada de abejas y dicen, oye, pues yo quiero tener 1 o 2 colmenas, ¿cómo le puedo hacer? Les brindamos con mucho gusto esa capacitación. Aquí al respecto me gustaría mencionarte que aquí en la región también tenemos abejas sin aguijón, abejas que no pican, ¿no? Porque hay muchas personas que dicen, oye, puedo tener una colonia de abejas europeas cerca de mi casa. Bueno, depende de dónde esté la ubicación. Por regla general, las abejas europeas tú no puedes tenerlas cerca donde hay alguna casa, ¿no? Se recomienda que esté retirada a menos de 200 metros de caminos y de una zona habitacional. Pero en cuestión de las abejas sin aguijón, son abejas que tienen un aguijón pero atrofiado y produce una miel que es conocida como miel virgen, ¿no? Produce en menor cantidad, produce al año 1 o 2 litros, pero esa miel tiene un sabor muy exquisito, totalmente diferente. Estas abejas sin aguijón fueron pues domesticados por nuestros antepasados, los mayas. Viven en forma natural en los troncos de los árboles, pero sus poblaciones están en riesgo. Hay ciertas especies, ¿no? Por ejemplo, te puedo mencionar, trigona mexicana, así se reconoce, es una de las 46 especies de abejas sin aguijón que hay en México. Exclusivamente esta especie, productores de la Sierra Norte de Puebla, ellos vamos a decir que venden colonias, ¿no? Porque allá tienen muchas colonias de abejas. Y aquí en la zona se ha adaptado muy bien, estas abejas. Y nosotros las hemos ido capacitando a gente, ¿no? Entonces, ¿Y esa capacitación es costosa? ¿Dura mucho? No, realmente tiene un precio muy bajo, es nada más una cuota de recuperación en alrededor de los 100 pesos, ¿no? Que anda cada curso de capacitación. Oiga, doctor, cuando saque una convocatoria como esa, invítenos, ¿no? Para invitar al auditorio. Claro que sí. ¿O se necesita algún requisito especial para participar o solo el deseo? El deseo de aprender, ¿no? Claro, claro. El compromiso también. El compromiso, ¿no? De aprender y de aplicar esos conocimientos una vez que lleguen a sus casas, ¿no? Tenemos una persona del auditorio. Vive FM, buenos días. Buenos días. Mire, habla la señora Isabel Hernández. Quisiera preguntarle al profesor si él no vende pie de cría o cómo se le puede decir. ¿A las de abejas? Ajá. Le podría preguntar de qué tipo de abejas, sin aguijón o abejas europeas, las que producen miel. ¿Qué cuál? ¿Que si las que pican o no pican? No, las que no pican, pero que hagan miel. De las que no pican, sí, tenemos en el colegio de posgraduados, los precios andan de 400 a 500 pesos por colonia. Nosotros las adquirimos con los productores de Coexala, ¿no? De hecho, nosotros los apoyamos a ellos para la cuestión de comercialización, porque ellos se dedican a esa actividad. Entonces, las traemos y pues es el mismo precio que ellos nos dan en Coexala, ¿no? Realmente lo que nosotros... Ustedes no ganan nada más que difundir los conocimientos, difundirlo, ¿no? Y pues nosotros transportamos las colonias con los permisos que se requieren, pues. ¿Ah, ya con permiso y todo? Sí, o sea, porque para traslado de abejas siempre se requiere tener el permiso de Zagarpa, ¿no? Ay, eso es bien importante, ¿eh? Ese dato es importantísimo. De abejas, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? No, pues pero que quería saber porque yo quisiera tener, pero pues ya viendo eso voy a tener que ir a ver si me pudieran meter. No, además a participar en el curso, ¿no? Que nos inviten cuando lo organicen. Sí, porque pues para saber cómo tratarlas, cómo conservarlas. Que nos visite al Campus Córdoba, ahí es donde tenemos las colonias de abeja, sin aguijón, y ya las puede observar. ¿En qué horario, doctor? Pues estamos generalmente desde las 8 hasta las 5 de la tarde, ¿no? Que lo busquen a usted. Exactamente, sí, nos pueden buscar. Con el doctor Juan Antonio Pérez Sato. Bueno, está bien. Gracias. Gracias. Pues ahí está. ¿Qué características debe tener así como el
dedíquese a la apicultura en 3 pasos. ¿Cómo tenerlo? O sea, características para tener ese cajón, el primer cajón de miel. Bueno, yo digo siempre, ¿no? Tener ganas, ¿no? Por ejemplo, para aquellos que se quieran dedicar a las abejas europeas, las que pican, bueno, estar consciente de que en algún momento de su vida le va a picar 1 o 2, 3 abejas cada vez que vaya a revisar las abejas, ¿no? Entonces, ganas también de aprender, ¿no? ¿Es necesario que esté tapadito del lugar techado, puesta a la intemperie? En la cuestión de las abejas sin aguijón sí requieren en cierto lugar protegerlas de la lluvia y del sol, ¿no? Por ejemplo, yo vivo aquí en Fortín, tengo algunas colonias de abejas sin aguijón y las tengo ahí, puse algunas láminas protegiéndolas del sol y están muy bien, ¿no? O sea, de hecho, como por aquí hay muchos cafetales y las abejas, es muy parecido las características de Coexalan en Puebla, la región aquí. Si hace frío hay que tenerle un cuidado especial, si hay surada, algo que cuidarlas. Generalmente estas abejas están acostumbradas más al calor, ¿no? Las bajas temperaturas les pueden afectar. Por eso ahí en el curso nosotros les damos qué tipo de cajas utilizar, cuál es la posición más Doctor, ya queremos saber cuándo va a tener otro curso, ¿eh? Nos tiene que invitar. Sí, claro que sí, creo que va a ser muy pronto y estaremos comunicando a todo el público interesado.